Saludos jóvenes, esta es la primera clase de la unidad de cinemática, la gran unidad de cinemática. Luego vienen algunos contenidos de la unidad de dinámica. Son las dos unidades, esta cinemática y la siguiente, la de unidad de dinámica, la más compleja, las que tienen más cuidado y por lo tanto tenemos aplicación de los conceptos físicos y también de los cálculos matemáticos. Comenzamos entonces el estudio del movimiento. Estudio del movimiento entonces de la primera clase de cinemática. Objetivos de la clase. Bueno, identificar y reconocer los elementos básicos que determinan el estudio del movimiento. Sistema de referencia, trayectoria, camino recorrido, posición y desplazamiento, que son conceptos muy importantes que debemos manejarlos, no confundirlos y saberlos calcular en su momento. Desarrollo. A la pregunta ¿qué necesitamos para identificar el movimiento de un objeto? Esa pregunta es fundamental. Determinar y poder caracterizar el estudio, eh, caracterizar el movimiento de un objeto no es nada sencillo. Lo primero que sí necesitamos para comenzar a realizar el estudio del movimiento de un móvil es el sistema de referencia. ¿Qué es lo que es un sistema de referencia? Un sistema de referencia, un sistema coordenado numéricamente para identificar el lugar donde se encuentra el móvil. Siempre que estudiemos el movimiento de un cuerpo, es necesario previamente un sistema de referencia. Es decir, un sistema que esté coordinado con números y que de esa manera el movimiento y dónde está y dónde se encuentra el móvil esté en cada momento esté caracterizado por un número. Ese es el sistema de referencia. Pero existen varios tipos de sistema de referencia. Existe el sistema de referencia lineal, o también llamado unidimensional, y que el sistema lineal unidimensional que nosotros vamos a utilizar primeramente, y en forma bastante extensiva, es la recta numérica. La recta numérica, como usted sabe, y aquí se ve, está caracterizada por un punto de referencia llamado 0, y hacia la derecha números positivos, hacia la izquierda números negativos. Cada lugar que ocupa el móvil en el tiempo va a estar determinado por un número. De esa manera, entonces, comenzamos con el sistema de referencia lineal unidimensional, los elementos básicos para el estudio del movimiento de un cuerpo. Pero también existen sistemas de referencia bidimensional, de 2 dimensiones. Por lo tanto, forman un plano. Por ejemplo, acá el punto rojo, que podría ser un móvil, está caracterizado en el sistema bidimensional por 2 números, el 4 y el número 3. Bueno, y se cumple lo que ya hemos dicho. Cada lugar que ocupa el móvil en el tiempo, en el sistema de referencia específico que se esté ocupando, está determinado por uno o más números. Bueno, también existe el sistema de referencia espacial, también llamado tridimensional, que corresponde a nuestro mundo tridimensional X y Z. Cada lugar que ocupa un objeto dentro de un sistema tridimensional está determinado por 3 números. ¿Cómo representamos el movimiento de un objeto? Nosotros vamos a ocupar intensivamente el sistema de referencia unidimensional o lineal. ¿Cuál es el sistema de referencia? Ya le hemos dicho que vamos a ocupar la recta numérica. Recordar y caracterizar que la recta numérica tiene un punto de referencia fundamental que es el número 0. Hacia la izquierda tenemos los números negativos y hacia la derecha los números positivos. Repito, cada lugar que ocupa el móvil en la recta numérica está determinado por un número. Puede ser positivo, puede ser negativo, y si está ocupando el lugar del 0, tiene un número 0. Otro concepto fundamental, que es la posición. En física vamos a ocupar esas palabras. Sistemas de referencia, posición. ¿Qué es la posición?
el lugar numérico que ocupa el móvil en el sistema de referencia que se eligió. Se designa por una o más coordenadas numéricas o números. Por ejemplo, ¿cuál es la posición del minium acá? La posición del minium es, veamos primero, ¿cuál es la posición del hombre? La posición del hombre es x igual a -3. Usamos el número, o sea, la letra x. La posición del hombre, fíjese bien dónde está el hombre, en el sistema de referencia elegido, recta numérica, la posición del hombre es -3. ¿Cuál es la posición del minium? 5. Aquí se ve el minium, está posicionado en el número 5 de la recta numérica, el sistema de referencia que está presente. Otro concepto importante es el de trayectoria. La trayectoria es el camino o huella que deja el móvil cuando realiza su movimiento. Por ejemplo, acá tenemos un hombre que está moviéndose de izquierda a derecha por un camino curvo. La trayectoria es esta línea roja, que es la huella o camino que deja el móvil al moverse. La trayectoria tiene nombre, puede ser recta, curva, helicoidal, etc. La trayectoria se denomina con una palabra, recta, curva, helicoidal, etc. Pero si la trayectoria, que puede ser recta, curva, helicoidal, etc., este caminito, esta huella, medimos su longitud, si pudiéramos estirarla de alguna manera, o medirla, o medir su longitud de alguna manera, tendríamos lo que se llama distancia recorrida. La distancia recorrida, entonces, es la longitud de la trayectoria. La distancia recorrida no es la trayectoria, ni la trayectoria es la distancia recorrida. La trayectoria es la huella que sigue el camino, que sigue el móvil al moverse, al desplazarse, pero la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria, que se mide en metros internacionalmente. Por ejemplo, aquí vemos un móvil, una figura humana, que va a seguir una trayectoria. ¿De qué tipo es la trayectoria? Sí, se ve claramente la trayectoria será curva. Si pudiéramos medir la longitud de todas estas curvas, eso sería distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria. La trayectoria es el caminito o la figura o la huella que deja el móvil al moverse. Desplazamiento. Cuidado con esto. El desplazamiento es el cambio de posición del móvil. En el desplazamiento interesa la posición inicial, como vemos acá. El hombre tiene una posición inicial A, ¿cierto? Se mueve por esta trayectoria y llega a la posición B. El desplazamiento es el cambio de posición, desde A hasta B. ¿Cómo la calculamos? Eso es lo que vamos a ver. El hombre está en la posición inicial A y va a llegar entonces a la posición final B. ¿Cómo calculamos el desplazamiento? Simplemente es la posición final, es decir, la posición en B, menos la posición inicial, es decir, la posición en A. Como acá la posición en A y la posición en B se determinan por números, será la resta de esos números, que representan las posiciones respectivas de final B e inicial A. El símbolo del desplazamiento, ese símbolo como triángulo X, es desplazamiento. Ese significa desplazamiento. El desplazamiento entonces del hombre será la posición B, repito, menos la posición A. El desplazamiento se representa por esta línea recta de color celeste azul, pero no es la longitud de esa línea. Nadie ha hablado de longitud. Se representa solamente por esta línea azul. El desplazamiento es el cambio de posición, la resta de las posiciones finales menos la posición inicial. Ese es el desplazamiento. Veamos qué sucede acá. Veamos, aquí tenemos una figura que es una niña entonces que se encuentra inicialmente en la posición 0 y se va a mover hasta la posición P.
es decir, hasta la posición menos 3. ¿Cuál es el desplazamiento hasta P? Bueno, muy simple. La posición en P menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición en P? Menos 3. Por lo tanto, el desplazamiento será, como vemos acá, la posición final, que es la posición en P, menos la posición inicial, que es la posición que tenía inicialmente la niña ahí en 0. Por lo tanto, tenemos menos 3 menos 0, que eso es menos 3. El desplazamiento, entonces, que tiene esta niña hasta llegar a P es menos 3 metros. ¿Cuál es el desplazamiento ahora en el otro movimiento? Posición inicial 0, posición en R 4. Bueno, calculemos su desplazamiento. El desplazamiento es la posición en R, bueno, aquí hay un error, debe ser XR, la posición en R menos la posición en 0. La posición en R es 4, 4 menos la posición inicial, 0, 4 metros. Ahí tenemos las dos posiciones calculadas. Importante. Dos cosas importantes acá. Uno, la distancia recorrida, que es el largo de la trayectoria, siempre es positiva. La distancia recorrida, que es el largo de la trayectoria, siempre es positiva. Y dos, el desplazamiento, que es el cambio de posición, ya visto, cómo se calcula, posición final menos posición inicial, puede ser negativa el desplazamiento puede ser positivo o puede ser cero. No es lo mismo distancia recorrida que desplazamiento en términos de cálculo, en términos intuitivos, en términos físicos. La distancia recorrida es el largo de la trayectoria, el desplazamiento es el cambio de posición. La distancia recorrida siempre es positiva y el desplazamiento, bueno, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Aquí vimos claramente que inicialmente la niña en el ejercicio anterior tenía un desplazamiento negativo a la izquierda y posteriormente tenía un desplazamiento positivo a la derecha. Ejemplo en clase. Veamos. ¿Cuál es el sistema de referencia? Vemos la figura. Ah, es la recta numérica. Por lo tanto, el sistema de referencia es lineal. Bien. ¿Cuál es la posición del minium? Vemos dónde está parado el minium. Está parado en 5. La posición del minium, entonces, es más 5. ¿Y la posición del hombre? ¿Cuál es la posición de Matías ahí? Vemos Matías, parece que fuera menos 6. Efectivamente, la posición de Matías es x igual a menos 6. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Respondamos aquí estas preguntas. ¿Cuál es el sistema de referencia? Vemos en la recta numérica, el sistema de referencia es la recta numérica. En otras palabras, un sistema de referencia lineal. ¿Cuál es la posición de coraje? La posición de coraje es menos 6. ¿Cuál es la posición de Natalia? Vemos Natalia, ¿dónde está parada? Ahí en 4. La posición de Natalia es 4. Sigamos con los ejercicios. Aquí tenemos una niña que va a moverse desde la posición inicial, I, que dice acá, hasta la posición final, F. ¿Cuál es la posición inicial de la niña? Vemos en la recta numérica y dice, posición inicial, menos 5. Veamos. ¿Sí? Posición inicial, X, Y, igual menos 5 metros. ¿Cuál es la posición final? ¿Hacia dónde va a llegar? Finalmente. ¿Sí? Finalmente llegó a la posición X igual 2. Veamos. Posición final, X final igual 2 metros. Bueno, la distancia recorrida, 7 metros. Distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. La trayectoria de esta niña que se movió en la recta numérica es una línea recta. ¿Cuál es el largo de esa línea recta? Sumemos. 1 metro, 2, 3, 4, 5, hasta el 0. Avancemos hasta el 2, 6, ¿cierto? Y 7. La distancia recorrida, que es el largo de la trayectoria lineal que siguió esta niña, es 7 metros. ¿Cuál será su desplazamiento? Desplazamiento, sabemos que es posición final menos posición inicial. ¿Cuál es la posición final? 2 metros.
¿Cuál es la posición inicial? Menos 5 metros. Realizamos la resta. 2 metros menos 5 metros igual 7. Menos con menos se hace más 5 más 2, 7. Recuerde, posición final, 2 metros, ahí está 2 metros, menos la posición inicial. La posición inicial era menos 5 metros, menos 5 metros. Menos menos, entonces, ley de los signos para la suma resta, positivo, se realiza una suma, 7 metros, el desplazamiento. Bueno, aquí hay un hombre que está cambiando de posición, se está moviendo. La posición inicial del hombre era menos 1 y llega hasta la posición final 6. Veamos la posición inicial. Sí, menos 1. ¿Cuál es la posición final que va a llegar? 6. 6 metros, exactamente. ¿Cuál es la distancia recorrida? Esto es un sistema de referencia lineal, por lo tanto la trayectoria es una línea recta. ¿Cuál es el largo de esa línea recta? Que se llama distancia recorrida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. La distancia recorrida, 7 metros. El desplazamiento. ¿Cómo calculamos el desplazamiento? Sabemos que es la posición final, 6 metros, menos la posición inicial, menos 1 metro. Ahí tenemos. Posición final, 6 metros, menos la posición inicial, menos 1 metro. Menos con menos, se hace más, 6 más 1, 7 metros. La distancia recorrida, 7 metros, el desplazamiento, 7 metros. Que coincidan los números no tiene el mismo significado físico. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria lineal que siguió este hombre al moverse. Pero el desplazamiento tiene otro sentido. El desplazamiento es el cambio de posición, que son 7 metros. Silvestre. Silvestre se encuentra inicialmente en la posición 4, se va a mover y va a llegar a la posición menos 6 metros. ¿Cuál es la posición inicial? 4 metros, exactamente. ¿Cuál es la posición final? Menos 6 metros, exactamente. Calculemos su desplazamiento. La trayectoria, como estamos en un sistema de referencia lineal, la trayectoria es una línea recta. Calculemos el camino recorrido o la distancia, que es el largo de esta línea recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo que veo acá. 10 metros, exactamente. La distancia recorrida, es decir, el largo de la trayectoria, que es una línea recta, son 10 metros. Siempre es positiva. ¿Cuál es el desplazamiento de Silvestre? Para eso tenemos que ocupar la posición final, menos 6, menos la posición inicial, que es 4. Menos 6, menos 4. Menos con más menos y menos, se conserva el signo y se suma. Menos 10 metros. Aquí puede observar claramente que el mismo número es 10 metros y 10 metros, pero uno tiene un signo negativo, que más adelante vamos a estudiar por qué tiene el signo en el desplazamiento, es lo más importante, junto con el número. Pero la distancia recorrida siempre es positiva. Distancia recorrida, repitamos, es la longitud de la trayectoria, que en este sistema de referencia es la trayectoria de una línea recta, la distancia recorrida es el largo de esta línea recta. En cambio, el desplazamiento es el cambio de posición que tuvo Silvestre, desde la posición inicial hasta la posición final. Veamos, aquí hay una figura que tiene dos movimientos. Arriba, ¿cierto? El primer movimiento se dirige hacia la izquierda, y el segundo movimiento, la misma figura, luego se devuelve y se dirige a la derecha. Veamos en el primer movimiento, arriba, ¿cuál es la posición inicial? 6 metros, ahí se ven los 6 metros. ¿Cuál es la posición final? Menos 5 metros. Ahí está, menos 5 metros. Muy bien. En el movimiento de abajo, ¿cuál es la posición inicial? Menos 5 metros, ahí, posición inicial. Y va a llegar, en el segundo movimiento abajo, a la posición final, que es 1 metro. Efectivamente, 1 metro.
Veamos para el número 1, para el movimiento 1. ¿Cuál es la distancia recorrida? Bueno, del 0 a 6 hay 6 unidades y del 0 al 5 hay 5 unidades. 6 más 5 hacen 11 metros. El largo de la trayectoria que siguió la figura en el primer movimiento, que es distancia recorrida, desde la posición inicial a la final, son 11 metros. Siempre la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria, es positiva. Bueno, ¿cuál será su desplazamiento? El desplazamiento es posición final, menos 5, menos posición inicial, más 6. Posición final, menos 5, menos posición inicial, 6 metros. Hacemos la operación matemática y nos va a dar menos 11 metros. El desplazamiento en el primer movimiento de la figura es menos 11 metros. Vamos al movimiento número 2. ¿Cuál será la distancia recorrida? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6. Hasta la posición 1 metro, ¿cierto? Que se hace 6. Esa es la longitud. Distancia recorrida, efectivamente son 6 metros. Su desplazamiento, ¿cuál será el desplazamiento? Es la posición final, 1 metro, menos la posición inicial, menos 5 metros. Posición final, 1 metro, menos posición inicial, menos 5 metros. Esto nos va a dar efectivamente 6 metros de desplazamiento. Movimiento total. El movimiento total lo tenemos aquí esquematizado. Anteriormente, un movimiento en la recta numérica podíamos dividirlo en dos movimientos, el de arriba hacia la derecha y el de abajo hacia la izquierda. Pero cuando hablamos de movimiento total, tomamos el movimiento del móvil como un todo. Y si lo tomamos como un todo, ¿cuál será la posición inicial del móvil? Vemos la posición inicial, que está acá, vemos que es menos 3. ¿Será verdad? Efectivamente, posición inicial, menos 3 metros. ¿Cuál será la posición final? El móvil se movió a la derecha y después se volvió a la izquierda. La posición final será menos 1 metro. Veamos. Efectivamente, menos 1 metro. Aquí se está tomando el movimiento total, total. Por lo tanto, ¿cuánto será el desplazamiento? Perdón, la distancia recorrida. La distancia recorrida total será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hasta llegar a 6. Después se devolvió 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo podemos calcular también por separado. Al principio teníamos 9 metros de distancia recorrida y en el segundo movimiento 7 metros de distancia recorrida. Sumamos las dos distancias recorridas, 16 metros. 16 metros entonces es el largo de la trayectoria seguida por el móvil en el movimiento total. ¿Cuál será su desplazamiento? Bueno, desplazamiento nuevamente aplicamos el concepto. Posición final menos posición inicial. ¿Cuál es la posición final? Menos 1 metro. ¿Cuál es la posición inicial? Menos 3 metros. Bueno, calculemos. Posición final, menos 1 metro, menos posición inicial, menos 3. Por lo tanto, menos y menos aquí será más 3 menos 1 más 2 metros. El desplazamiento son 2 metros positivos. Cerramos la clase y lo que hemos visto es el sistema de referencia. ¿Qué es lo que es el sistema de referencia? Eh, son sistemas numéricos, puede ser sistema lineal, qué sé yo, bidimensional, tridimensional, que sirve para establecer el lugar donde se encuentra el móvil en su movimiento. La trayectoria es el caminito o huella que sigue el móvil en su movimiento. Pero si medimos la longitud de ese caminito, ¿cierto? La longitud de la trayectoria nos da la distancia recorrida o camino recorrido. La distancia recorrida siempre es positiva. ¿Qué es lo que es la posición?
La posición es el lugar numérico en el sistema de referencia que se eligió, ¿cierto?, en que se encuentra el móvil. Posición es el lugar numérico donde se encuentra el móvil dado un sistema de referencia determinado. Y el desplazamiento es el cambio de posición, la medida del cambio de posición de un cuerpo, de un móvil. Y bueno, aquí tenemos la recta numérica, la vamos a seguir utilizando extensivamente hasta que cambiemos a sistemas de referencia bidimensional. Pero por el momento vamos a ocupar la recta numérica. Eso ha sido los puntos que hemos visto, con ejemplos. Bueno, debe estudiar. Existe una guía en el aula virtual, debe devolverla a las 24 horas del día anterior a su clase. La guía debe estar subida a más tardar las 24 horas del día anterior de su clase. Estudie, jóvenes. Empezamos un estudio de la cinemática que puede ser bastante ardua, pero si usted estudia clase a clase la comprensión física y luego los cálculos, no va a tener ningún problema. Pero cuidado, se puede acumular fácilmente toda esta materia y puede transformarse en un problema. Estudie clase a clase. Cuídese, estamos en tiempos de pandemia, cuide a sus mayores. Nos vemos.